Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al segundo día de trabajos del seminario Periodismo, Libertad de Expresión, 100 años del periódico El Universal. Un espacio de reflexión y análisis en el que diferentes líderes de opinión de la prensa nacional e internacional, así como académicos y especialistas, abordarán temas actuales del quehacer periodístico actual. Iniciamos esta jornada con la mesa redonda que lleva por título Retos y adversidades para el periodismo local. Saludamos y damos la bienvenida a los participantes de esta mesa. Francisco Saravia, del semanario Río 12. Un aplauso, por favor. También está con nosotros Melba Frutos, integrante de la Red de Periodistas del Noreste. Nos acompaña Norma Trujillo, del colectivo Voz Alterna de Veracruz. Para moderar esta mesa, saludo con gusto y cedo el uso de la voz al doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Froilán Enciso. Muy buenos días, ¿se escucha? No, muy buenos días, ahora sí, nos estamos comunicando. Pues es un honor y un placer para mí el estar aquí en este evento celebratorio de los 100 años del Universal, gracias a el patrocinio, a la iniciativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchísimas gracias a su director Gerardo Esquivel por tenernos aquí y a todos los asistentes que lograron llegar, a pesar de que, pues, dadas las condiciones de la vida política del país, pues fue complicado el acceso. Quiero empezar disculpándome con todos los presentes y con los televidentes del canal del Congreso, porque Adela Navarro no pudo llegar, hubo un problema de comunicación del que me hago responsable, no pudo llegar, ella se disculpa y yo me disculpo con todos ustedes. Bueno, pues esta mesa lleva el título, un título muy certero, muy directo, Retos y adversidades del periodismo local. Todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que la Ciudad de México ha sido como una especie de burbuja, o por lo menos eso hemos querido creer, una especie de burbuja para el ejercicio periodístico. Sin embargo, también sabemos que amplias franjas de la geografía de nuestro país sufre el embate del crimen organizado, de gobiernos locales que no siempre se conducen dentro del marco del Estado de Derecho. Hay muchos problemas para el ejercicio periodístico. Ayer, platicando con los compañeros de esta mesa, hablábamos de los graves problemas de financiamiento para el ejercicio periodístico, los problemas de seguridad, la tristeza que nos ha embargado a todos por la pérdida de, pues, ya docenas de compañeros periodistas, que son los sentidos que tiene la democracia. Hemos perdido a docenas de periodistas asesinados, desaparecidos, muchos de ellos sufren agresiones durante el ejercicio de sus labores. También conversamos de temas de género, los problemas que hay también dentro del gremio, y esta nueva tendencia que hay en el país entre los periodistas para establecer redes y colectivos para protegerse unos a otros y para crear, para seguir siendo los sentidos, la voz de la democracia y seguir ayudándonos a entender el país y a consolidar este sistema democrático en el que todos añoramos vivir. Bueno, pues para empezar, les propongo a los compañeros de la mesa que demos una primera ronda en los cuales cada uno, en unos 5 minutitos, nos planteen temas generales sobre el asunto a tratar en esta mesa, que son los retos y adversidades para el periodismo local. En primer lugar, quisiera ceder el uso de la palabra a la compañera Melba Frutos. Ella viene para hablar el nombre de todos los compañeros que ahora están congregados
en la Red de Periodistas del Noreste. Ella es una periodista independiente, ha trabajado para muchos medios, entre ellos Grupo Reforma, la agencia EFE, haciendo coberturas para este medio internacional, Sin Embargo, y muy recientemente para Reporte Índigo. Además participó pues de manera muy activa en un medio independiente, algo que también está surgiendo en el país, yo creo que por ventura de nuestra, para buena fortuna de nuestra democracia. Ella fue cronista en el periódico El Barrio Antiguo y actualmente coordina la Red de Periodistas del Noreste, la cual incluye a compañeros que están trabajando en 3 de los estados donde es más complicado el ejercicio periodístico y donde próximamente van a tener elecciones también: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Adelante, Melba. Buenas tardes, buen día a todos y gracias por la invitación. Bueno, pues yo vengo a hablar de la red. Bueno, los retos que enfrentamos pues es precisamente por lo que decidimos formar la red. Los retos cada vez son más. Bueno, ya de por sí el ejercicio periodístico, lo que platicaban ayer en la mesa que estuvieron por la tarde. Bueno, hay muchos retos, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que avanzar en la cuestión periodística, ¿verdad? Ahora, la cuestión del ejercicio periodístico en Tamaulipas, bueno, en primer lugar Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, el ejercicio periodístico se fue volviendo a partir del más o menos del 2008, se convirtió en una especie nos convertimos en una especie de corresponsales de guerra, y una guerra sin frente porque las balas estaban por donde quiera. Tú llegabas a hacer la cobertura y te encontrabas todavía, llegabas a la escena y todavía estaban ahí los malitos, o se regresaban. Los retos han sido muchos, han sido bastantes, al grado de que tuvimos que unirnos, tuvimos que cambiar nuestra manera de operar, nuestra manera de trabajar. Ya no era querer la primicia, querer la nota, el llegar yo antes que los demás, como siempre, ¿verdad? Es en esto, para ganar la nota, para antes de que levanten el cuerpo o antes de que, cualquier cosa, ¿no? Depende de la situación. No, ya no fue así. Llegó un momento en que todo tuvo que cambiar y nos tuvimos que unir hasta para la cobertura. ¿Sabes qué? ¿En dónde es? En tal lugar. Bueno, hay que vernos 2 cuadras antes, 3 cuadras antes o una colonia antes. Nos reuníamos ahí todos y llegábamos todos. Claro, al principio pues llegábamos todos así como que a lo menso, ¿no? Ya después nos dimos cuenta que nos teníamos que esperar a que llegara primero la Marina y el Ejército a acordonar el lugar, a asegurar el lugar para poder ingresar nosotros a hacer nuestras tomas, porque muchas veces pasó muchísimas lamentables hechos en donde llegábamos antes que los cuerpos de seguridad, y los malitos se regresaban, o sea, ya sea a rematar el cuerpo, a llevarse el cuerpo, a cualquier cosa, llegaban y te encañonaban, llegaban y te quitaban la cámara, si bien te iba, ¿verdad? Entonces, todo eso tuvo que cambiar, tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de pensar, y a la vez todavía batalla para convencer y hacer entender a los editores que la calle ya no es la que a ellos les tocó cuando ellos fueron reporteros. La calle cambió en Nuevo León, bueno, en este caso Nuevo León. En Nuevo León la calle cambió muchísimo, no podías tú llegar a tomar fotos de unos colgados o de unas cabezas o algo, porque se regresaban los malitos a recogerlos. Entonces ahí te amenazaban. Entonces, ¿cómo no traes la foto? Pues no la traigo porque ahí estaban los malitos, no podía yo ingresar. Entonces, aparte, otro reto más, convence al editor, hazlo entender que ya todo cambió, que estábamos en una guerra. Eso es Nuevo León. Tamaulipas, bueno, la situación en Tamaulipas es completamente álgida para ejercer el periodismo. No hay periodista que no esté amenazado. Cubras lo que cubras, así cubras seguridad local, aunque cubras la sección de sociales o de deportes, porque fuiste a cubrir la piñata de él, del niño de él y no de mi niño. ¿Por qué? Porque fuiste a cubrir el equipo de béisbol del hijo de él y no el de mi hijo. Por eso es amenazado un periodista. Seas mujer, seas hombre, seas joven o seas una mujer mayor, porque ha habido casos en donde mujeres mayores
son golpeadas, igual que como si fueras un hombre de 30 años o de 20, ¿verdad? O sea, ahí no hay distinción. Entonces empezamos a recabar todo esto que nos va llegando y dijimos, no, tenemos que unirnos, porque aquí nadie nos defiende, ni la autoridad ni la empresa. Entonces tenemos que crear lazos. Ese fue un gran reto, ha sido un gran reto. Tenemos ahorita alrededor de 400 miembros, hemos hecho eventos, nos hemos reunido, la intención es compartirnos información y compartirnos apoyo. Hemos adherido a personas al mecanismo de protección, les hemos dado asilo. De hecho, uno de nuestros propósitos a futuro es hacer una casa de resguardo para los compañeros amenazados en lo que los adhieren al sistema de protección. Entonces, los retos han sido mucho, hemos trabajado muy de la mano con Freedom House, con CADAC, hasta con el consulado norteamericano. De hecho, estamos en un periodo de talleres de capacitación que nos está dando vía satelital en los consulados. Se acerca con nosotros el cónsul y nos dice, ¿qué hacemos? Talleres de protección, talleres de datos, y nos unimos y se organizó todo y cada periodista va al consulado que le queda más cerca y nos dan talleres de protección, talleres de resguardo, talleres de seguridad. Ese es el gran reto que estamos enfrentando en esta parte del país, que es la que yo vengo ahorita a hablar, y ha sido muy complicado, muy fuerte. Hay lugares en los que, como en Coahuila, sí hay la situación de la delincuencia organizada, pero también está la situación, ahí hay la agresión mayor es por parte del gobierno. El gobierno del Estado, la autocensura de los medios de comunicación, bueno, esto también se ha dado en Tamaulipas, las agresiones, ha habido agresiones con granadas, como en el caso de Vanguardia, en el caso del Grupo Reforma, el periódico El Norte, en el caso de El Mañana y El Siglo de Torreón, son quienes han sido agredidos con granadas y ha habido personas heridas, lamentablemente, ¿no? El Expreso también. Entonces, todo esto nos va llegando, y dijimos, vamos a unirnos, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, hicimos recientemente un encuentro de periodistas, donde logramos traer de Tamaulipas y de Coahuila 40 periodistas con todo pagado, y fueron 3 días de talleres, 3 días de capacitación, 3 días fue Derechos Humanos, fue Freedom House, para hablar de nuestros derechos, para hablar de lo que tenemos que hacer. Entonces vamos creando lazos, porque aparte de el trabajo de por sí, que no son salarios a veces muy dignos o muy altos del periodismo, todavía te enfrentas al reto de que tienes que andar con un chaleco antibalas, que tienes que trabajar con miedo, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que vayamos cambiando nuestra manera de trabajar y nuestra manera de pensar. Y ese es un gran reto que hemos enfrentado en esta parte del país. Es todo. Gracias. Pues un gran trabajo que están haciendo, yo creo, heroico trabajo que están haciendo en la red de periodistas del noreste. Y ahora me da especial placer el presentar al señor Francisco Saravia, quien estudió periodismo aquí en la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco, pero es originario de un pueblo del sur de Sinaloa que se llama Chametla, que es parte de la región de Aztatlán, de donde llegaron, desde donde llegaron los aztecas a fundar esta gran ciudad de México. Bueno, pues desde ahí viene Francisco Saravia. Él es el corresponsal en la Ciudad de México de un medio independiente de Sinaloa, cuyo nombre es Río 12, fundado por un grupo, un colectivo de periodistas en Culiacán. Es un semanario que se ha especializado en los últimos años, un poco pues atrapados por la realidad del estado de Sinaloa, en el tema del narcotráfico, bueno, lo que llamamos narcotráfico. Francisco Saravia también ha hecho trabajos especiales para otro medio sinaloense, para Noroeste, ha hecho coberturas especiales en Europa. De hecho, fue relator de una mesa sobre diálogo interreligioso en el Mediterráneo en el marco del Foro Social Alternativo de Alicante en 2014. Francisco ha colaborado con Río 12 ya desde hace
varios años, haciendo coberturas desde aquí, desde la Ciudad de México, pero con especial conexión con el complicado sistema político sinaloense. Adelante, Francisco. Bien, pues agradezco la invitación que se nos ha hecho a participar en este foro con el tema retos y adversidades del periodismo local. Al señor director del Periódico Universal, que felicidades por estos 100 años de ejercer y hacer periodismo para Sinaloa. Creo que es un referente muy importante en el periodismo nacional y pues enhorabuena. Me complace también pues agradecer a todos los asistentes por compartir, por atender los comentarios que nosotros de manera muy humilde mostramos en el ejercicio cotidiano del periodismo. Creo que el tema de los retos y adversidades del periodismo local de repente involucra aspectos que tienen que ver más allá con la parte regional, la parte local, geográfica, porque el periodismo en México está viviendo uno de sus peores momentos. Y está viviendo uno de sus peores momentos porque cuando nos habla la Federación Internacional de Periodistas que en los últimos 25 años hay más de 2.200 periodistas asesinados en el mundo y que una tercera parte de estos periodistas masacrados los aporta México, suena muy preocupante. En los últimos 10 años, si se dan cuenta, 110 periodistas han sido asesinados en el país y 21 más están desaparecidos, es decir, no sabemos dónde están. Y esto nos da una idea muy precisa de lo complicado que es hacer periodismo, de la crisis tan grave que estamos atravesando en materia de derechos humanos en México, y pues que esto obviamente obliga a encender focos rojos para establecer políticas de protección, políticas que encaminen a salvaguardar el ejercicio periodístico como un derecho universal. Esto entendido de que el periodismo, pues se ha dicho que es uno de los pilares de la democracia, y donde no se respeta el ejercicio periodístico, creemos que la democracia es sencillamente una falacia. Y esto lo quiero comentar porque es muy importante entender que estos asesinatos no son solo cifras, datos, historias de vida que hasta ahí quedaron. Detrás de esto hay un móvil político tan interesante que hay que tomar en cuenta, porque precisamente nosotros hemos referido a esta crisis, estos asesinatos, esta inseguridad, como algo que forma parte de una vida cotidiana, que hemos perdido la capacidad de asombro frente a la muerte de un compañero, de un amigo periodista, de un luchador social. Como decían aquí, entre broma y broma, también somos activistas, porque defendemos los derechos humanos, los derechos de nuestra sociedad en general. Y creo que en esto habría que poner el punto sobre las IES. No es casual que esta masacre masiva de periodistas se haya amalgamado con procesos económicos políticos que ha vivido nuestra sociedad en los últimos 20, 30 años. El modelo económico neoliberal, que está obviamente pues representado por un engranaje económico que se llaman empresas transnacionales, donde tienen corporativos que están retomando de manera muy subrepticia el control de los medios naturales en el país, no solo en México, es en toda Latinoamérica y en todas las regiones, en todos los países periféricos. Y esto obviamente, esta apropiación de los recursos naturales, de espacios, de territorios,
donde está ocasionando violencia, desplazamientos masivos de pueblos, de comunidades indígenas, campesinas, pues también está incrustada esa violencia que amedrenta, que atemoriza y, ¿por qué no?, que asesina. Entonces, habría que tomar muy en cuenta que si no todos los casos de asesinatos que estamos viendo aquí de compañeros periodistas son provocados por la vorágine del narcotráfico, sí hay que comentar que también están vinculados con esa complejidad que tiene la autoridad local, regional y nacional con esos grupos económicos. Entonces, a mí me parece que para explicar un tanto los retos que tenemos como periodistas en una localidad, en una región, en el país, tendríamos que partir de hacer un análisis crítico y concienzudo de cuál es el rol que juega el Estado en esa conciliabilidad, en esa maraña de intereses que tiene con los grupos económicos y políticos. Y bueno, creo que también es conveniente mencionar que buena parte de esta agresión que vivimos los periodistas cotidianamente, también en buena medida los gobiernos locales, la clase política es corresponsable, porque en aras de proteger a esos grupos ha hecho que aumente la impunidad y la corrupción. Entonces creo que para nosotros particularmente como periodistas es importante exigir ante la sociedad transparentar esas relaciones de poder que hay entre el Estado y esos grupos económicos y políticos. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por estas reflexiones más estructurales, esta invitación a tener un pensamiento global partiendo de lo local. Muchas gracias, Francisco. Y ahora pues es un gusto para mí presentar a Norma Trujillo, quien viene a hablar por parte del colectivo Voz Alterna de Veracruz, el estado en que más periodistas hemos perdido en los últimos años. Voz Alterna de Veracruz, para quienes no sepan, es un colectivo con base allá, y recientemente ganó el Premio a la Libertad de Expresión, que les fue conferido en Bilbao, España, creo, Norma. ¿Sí? Y pues Norma es una de las heroínas que están manteniendo el periodismo crítico en este gran estado de la República. Tiene una amplísima experiencia. Norma empezó como reportera desde muy joven, todavía estaba en la universidad, allá por 1991. Ella estudió la licenciatura en Letras en la Universidad Veracruzana. Actualmente trabaja en La Jornada Veracruz y en el semanario Formato 7. Y algo muy importante acerca de Norma como profesional y como persona es que ella desde 2012 decidió salir a las calles para pedir la presentación con vida de los compañeros que fue perdiendo en el camino. Eso lo empezó a hacer en 2012. Ayer yo viendo su Facebook me conmovió mucho una fotografía de Norma allá en Jalapa pidiendo la presentación con vida de Moisés Sánchez. De Moisés Sánchez, y al lado de ella, en esa manifestación de 2012, 2013, estaba fue en 2014. Ajá. 2014. Y estaba Rubén. El compañero Rubén Espinosa, fotoperiodista que fue asesinado ya exiliado aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Adelante, Norma, gracias por estar aquí. Pues buenos días a todos, gracias por la invitación. Y bueno, en Veracruz no tenemos un factor elemental que digamos que es el que se ha encargado de esta violencia contra los periodistas. Si bien está el crimen organizado en varias regiones o casi en la totalidad del territorio veracruzano,
También nos encontramos el problema de los caciques, del propio gobierno del Estado, que desde ahí instruye la represión hacia periodistas. El problema se va agudizando a partir del sexenio de Fidel Herrera Beltrán. En ese periodo se asesinaron a 6 compañeros y uno más desaparecido. Con la entrada de Javier Duarte, bueno, pues ya de todos es conocido, van 18 periodistas asesinados, y fue en el 2012 cuando precisamente ya habían pasado 5 asesinatos en el periodo de Duarte, que ya se nos hacía una cifra ya ahora sí alarmante para nosotros, y sobre todo abre un parteaguas en esta lucha porque es a raíz del asesinato de Regina Martínez que nosotros, los de Información General, vimos que el problema era para todos, que no era un solo tema el que daba como resultado esta violencia hacia periodistas. Fue a partir de ahí que nos empezamos a organizar como grupo para, en principio, exigir justicia para estos compañeros, pues ya que cada vez que ocurría un crimen, la entonces Procuraduría del Estado, pues siempre trataba de victimizarlos, es decir, se les vinculaba prácticamente a unas horas de su crimen con el crimen organizado, y bueno, cuando nosotros salimos hacen lo mismo con Regina Martínez. Se habló de que era un crimen robo-pasional, ¿no? Incluso le hacen un perfil psicológico en donde la victimizan como mujer. Ponen muchos elementos que no coinciden con la personalidad de la compañera. A partir de ahí, pues siempre era nuestra insistencia de esta justicia, salir a las calles a protestar. Para esta protesta también ha habido represión. Ahí tenemos el asesinato de Rubén Espinosa, quien salía con nosotros, y este asesinato también nos impulsa a dar otro paso más y decirle al gobierno federal que se responsabilizara también sobre los crímenes, que tenía que tener una postura ante el Estado de Veracruz que estaba siendo muy grave. Es así como nosotros solicitamos lo que se llama la alerta de protección a periodistas. ¿Por qué la solicitamos? Porque en Veracruz lo que está reinando es la impunidad en estos casos. Ningún caso ha sido resuelto, no se ha retomado como línea de investigación la labor periodística de los compañeros. Entonces pedimos a través de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos que se emitiera esta alerta. Se retomaron los puntos que nosotros dijimos, que nosotros hemos considerado el colectivo Voz Alterna como una protección integral. No se puede ver nada más la protección con un botón de pánico. Entonces nosotros le dijimos a Secretaría de Gobernación que era urgente que se retomaran los casos de los compañeros asesinados, que hubiese una revisión y que se hiciera cargo, o más bien que hiciera una tracción la Fiscalía de la PGR. Se aceptó, también se había propuesto que uno de los elementos que nosotros vemos como principales dentro de este problema es la publicidad gubernamental que se da a los medios de comunicación, porque a partir de ella el gobierno, a través de su Dirección de Comunicación Social, marca qué información se debe publicar y qué no. A partir de esa publicidad que se está dando, se nos manda a vigilar a través de más de 800, que ya se solicitó a través de acceso a la información, más de 800 elementos adscritos a todas las dependencias de gobierno que funcionan como informadores políticos. Estos sirven para intimidar a los periodistas. Ellos graban todas las entrevistas que uno hace, y a partir de ahí el gobierno está enterado qué información se va a publicar, cuáles son las inquietudes, la ideología,
pues sí, más que nada la ideología, qué es lo que el interés del periodista, y a partir de ahí van haciendo fichas de cada uno de nosotros. Es una persecución diaria. Aparte hay otros tipos de represión, las que se han dado en las marchas. Entonces era necesario que el gobierno transparentara esos recursos. Quedó establecido dentro del convenio, y también le pedíamos, otro elemento importante era la revisión de las condiciones laborales, que a través de la Ley Federal del Trabajo se aplicaran las supervisiones a través de la Secretaría de Trabajo Federal a todos los medios de comunicación, ya que al momento hay compañeros que laboran en medios cobrando 850 pesos. Para ser honrado en Veracruz y poder continuar con un periodismo libre, necesita un periodista por lo menos trabajar en 3 medios de comunicación, y eso merma también la calidad de la información, porque cada periodista está obligado a entregar a sus redacciones como mínimo 12 notas al día. Entonces, eso es un problema muy grave, trabajar sin las prestaciones sociales, como es prestaciones de seguridad médica, Infonavit. Entonces no tenemos nada, solo hay 2 medios en el estado de Veracruz que están pagando con prestaciones sociales. De los demás, ninguno. Tampoco se nos brindan capacitaciones. Y bueno, ese era otro de los puntos. También en Veracruz vemos las simulaciones que se dan. Por ejemplo, a raíz de estos crímenes, en el 2012, el gobierno estatal crea la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, le adjudica, por ejemplo, 22 millones, 15 millones, de acuerdo a las cuentas públicas, se han utilizado para gastos de nómina. Otros tantos millones, se me fueron ahorita la cantidad, son destinados para los servicios, y solo 800,000 pesos son los que destinan a la protección de periodistas. Y ahí tendríamos que descontar que continuamente paga la Comisión Estatal de Protección a periodistas que supuestamente van a dar capacitación de protección, pero no nos los dan a todos. Ahí hay selecciones también de quienes pueden entrar a esas capacitaciones. Ese es el panorama así de lo que estamos viviendo. Se solicita esa alerta, se queda en papeles porque han pasado 7 meses y Secretaría de Gobernación no ha hecho nada. A partir de estos 7 meses ha habido 3 crímenes más de compañeros cuando ya no deberían estar ocurriendo. Y ahora ya estamos en la esfera federal, que tampoco nos hace caso. Norma, muchísimas gracias por tu muy completa intervención. Entonces, si están de acuerdo, me gustaría invitarlos a que reaccionen acerca de los comentarios de los compañeros. Y un tema en el que me parece muy interesante profundizar, ya que hemos hablado tanto sobre seguridad, es en el asunto de los problemas de financiamiento. Yo platicando con otros compañeros periodistas, tenemos unos fenómenos muy extraños, y la mayor parte de los compañeros tienen sueldos muy bajos, de 850 pesos a la quincena. Algunos trabajan a destajo, o sea, 40 pesos la nota, 50 pesos la nota, etcétera. Y por el otro lado tenemos a directivos de medios que al parecer están más preocupados por el ganar más dinero de publicidad gubernamental sin invertir en contenidos. Están apostando más a una relación con los gobiernos locales, federal, etcétera, que a el invertir en contenido, invertir en un público lector y en trabajo periodístico que lo genere. Entonces, pues, ¿quién toma la palabra? Adelante. Bien, creo que hay mucho de razón en esto del financiamiento
en la prensa local. En el caso particular de Río Doce, que somos una cooperativa de periodistas, iniciamos como un periódico con una línea editorial independiente y pues obviamente llevamos ya casi 13 años ininterrumpidamente de publicar cada semana. Y esto de alguna manera no ha sido nada fácil porque para los periódicos independientes navegar contracorriente es un verdadero viacrucis, porque primeramente tienes que estar 2 años, quizá 3, sin percibir sueldos o sueldos que quizá te permitan nada más mantener lo indispensable de la familia. Encima de ello, laborar en un gremio, en una región donde la prensa está al servicio del Estado, pues de repente los reporteros que estamos en el otro lado de la trinchera periodística, que estamos constantemente criticando los errores de la función pública, de la autoridad, pues de repente nos ven como que apestamos. Entonces hay una serie de elementos que estigmatizan el periodismo independiente en regiones donde todavía no hay esos avances de democratizar el ejercicio periodístico. Decía que nosotros hemos batallado fuerte porque de entrada ha sido muy poco el ingreso de publicidad estatal. Nos hemos mantenido prácticamente con la circulación y venta de ejemplares, empresarios que de alguna manera coquetean con la línea editorial del periódico y que se anuncian semanalmente con nosotros, y pues también el apoyo que hemos recibido de la sociedad civil, porque pues no está de más comentarlo, pero prácticamente el 90% de los ejemplares que se editan se venden. Entonces eso de alguna manera ha sido un complemento para sobrevivir y mantener también nuestra línea editorial, ¿no? Porque afortunadamente creo que también las compañeras somos de los periodistas que podemos decir abiertamente que celebramos la libertad de expresión, que tenemos libertad editorial con todos los costos y las facturas que nos cobren, pero sentimos que ha valido la pena porque hemos logrado aportar una valiosa información que nos hace pensar que la verdad también es un negocio, porque por encima de que hay semanas o meses que no recibimos nómina porque pues sencillamente hay otra prioridad dentro de los costos operativos de la empresa editorial, pues lo hemos visto esto como un apostolado y creemos que no hay por qué declinar, ¿no? Y creo que eso ha valido la pena porque nos ha fortalecido como grupo, nos ha fortalecido como personas y pues seguimos convencidos de que el periodismo libre, la prensa independiente, pues vale la pena apostarle porque México necesita un periodismo más crítico. O sea que algo que podemos hacer desde la sociedad civil es suscribirnos a un diario, a un semanario como Río Doce, y apoyar de esa manera el mantenimiento del periodismo libre en el país. Pero no todos los compañeros periodistas tienen la ventaja de estar en una cooperativa. Y tienen que vender sus notas si son freelance o tienen que negociar dentro de una redacción, negociar con editores que no siempre tienen como prioridad el contenido y la apuesta que ha hecho exitosamente Río Doce. ¿O ustedes qué opinan, compañeras? Bueno, mira, cada vez se puede decir se prostituye más la profesión en el sentido de que
pues si antes te compraba la nota en 600 pesos, te la voy a comprar en 300 y si quieres. Se está dando mucho esto, se está dando mucho, te voy a rebajar el sueldo a la mitad. ¿Es eso o te corro? Se está dando mucho en muchos medios de comunicación locales y nacionales, se está dando mucho, en menor medida, en las agencias. No se da tanto, pero en algunas sí. Ayer precisamente un compañero me platicaba que la agencia para la que trabaja le dijo, antes le daba una iguala, le dijo, ahora te voy a pagar por nota. Y así se da mucho eso. Es muy difícil mantener un medio independiente. Es algo bueno. A mí en lo personal me tocó con el periódico El Barrio Antiguo, que creamos, era un semanario en Monterrey, un semanario de crónicas. Lo formamos con la dirección de Diego Osorno y dijimos, bueno, va, el dueño del periódico, que antes era otro periódico, y Diego lo convirtió en El Barrio Antiguo con crónicas. Va, el dueño dijo, estoy preparado como para unos 2-3 meses, vamos a ver qué pasa. Fueron consiguiendo un poco de publicidad. Bueno, la idea era ser independiente del gobierno, no vender nada de publicidad al gobierno. Y todos pues idealistas, y dijimos, no, sí, qué padre, ¿verdad? Vamos todos a trabajar juntos. También empezamos a querer publicitarlo y conseguir publicidad y todo esto. No sé, los empresarios, las academias no confiaron tanto en este tipo de proyectos, sobre todo porque era un proyecto que se trataba de escribir pura crónica, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no es algo muy atractivo para mucha gente. Entonces, como no duró, ¿qué será? Un año imprimiéndose, ya después dijeron, ya no podemos sostenerlo. Se va a seguir haciendo, pero solo vía web, y se va a seguir haciendo por colaboraciones. O sea, yo ahorita si quiero mandar una crónica, la mando, me la publican, pero pues es ya gratis, ¿verdad? O sea, tú la puedes vender por otro lado, pero ahí te la publican. Entonces, este tipo de cosas a las que a veces apostamos y no logramos sostenernos, como Río 12, que la verdad mis respetos, y han batallado desde un principio bastante, pero ahí están. Y este tipo de medios independientes es muy complicado sostenerlos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Oye, ¿por qué no abres un portal? Vamos a abrir un portal. Y tú dices, oye, qué padre, ¿verdad? Voy a abrir un portal y voy a publicar reportajes de investigación. No, mira, y luego tú le vendes a este municipio y yo le vendo a y vamos a sacar una lana. Entonces dices, no, o sea, lamentablemente un gran porcentaje de los periodistas tienen esa visión, ¿no? Voy a hacer un portal o voy a hacer una revista y voy a vivir de lo que le venda de publicidad al gobierno. Eso se da, allá en Monterrey se da mucho, hay muchas revistas, hay muchos portales, y es muy notorio verlos. O sea, tú los ves en los días últimos afuera de las oficinas de tesorería de los municipios o del estado, para cobrar por el comercial, por la foto, ¿cómo se dice? Nota, bueno, pagada. Publireportaje, ¿verdad? Entonces, es bien común, ahí los ves haciendo fila, y dices, bueno, ese es otro tipo de periodismo, ¿no? Quienes queremos el periodismo independiente, quienes queremos contar la verdad, quienes queremos defender los derechos humanos, quienes queremos señalar las malas acciones, somos quienes batallamos para poder sostener un medio, o para poder colaborar en algún medio, ¿no? Sí se da cada vez más esto, los sueldos bajos y la censura. Definitivamente la censura, la autocensura. No puedes sacar esa nota porque Monterrey me está pagando publicidad, entonces búscate otra notita, ¿no? Eso se da, bueno, en Monterrey se da mucho, en Tamaulipas. Bueno, en Tamaulipas ni se diga, pero la censura viene, sí, realmente por parte de la delincuencia organizada. En Coahuila se da por parte del gobierno, pero también por parte de la delincuencia. Precisamente la semana pasada, platicando con un compañero de un medio de comunicación de Saltillo, me dice, fulano acaba de renunciar porque se dieron cuenta que trabaja para los malitos. ¿Y cómo trabaja? Bueno, él junto con los malitos reúnen a los de la policíaca en un Oxxo a las 5 de la tarde, les quitan sus tarjetas
de las cámaras. Melba, cuando hablas de los malitos, ¿a quién te refieres? Me refiero porque a los zetas, a los es un término golfos. muy regio, muy de Monterrey, el de los malitos. Bueno, a los miembros de la delincuencia organizada, ¿verdad? Así les decimos allá, los malitos. Bueno, entonces les quitan sus tarjetas y les dicen, al rato te mando un WhatsApp y te digo qué fotos vas a publicar. Y le mandan el WhatsApp, ya están las fotos que vas a publicar en tu correo. Entonces, ellos eligen qué fotos se van a publicar. Entonces, ya es la que le entregas al editor. Entonces, ellos son, en este caso, quienes están censurando, pero también lo hace el gobierno, ¿verdad? En el caso de Coahuila, pues precisamente por la publicidad, ¿no? Un medio quiere sobrevivir, pues vende publicidad al gobierno, pero pues ahí es donde hay acuerdos, lo cual no se dio mucho en todos los años desde su fundación, no se dio mucho con el Grupo Reforma. Aparentemente o supuestamente supo, no conozco bien cómo es esta mecánica, pero supo separar la cuestión publicidad y la cuestión editorial, ¿verdad? Y siempre tú no tienes nada que ver, no sabes ni qué va ni qué no va de publicidad, tú haces tu nota que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero esto no se da siempre, es muy difícil sostener esto, y más en los periódicos o en pequeños, en las estaciones de radio, en televisoras. Ahora acá en Nuevo León con el Bronco, definitivamente él canceló publicidad a la mayoría de los medios de comunicación, y digo a la mayoría porque hay cosas que definitivamente tiene que publicar y las tiene que pagar. Como no sé, si va a ser un evento y lo quiere dar a conocer, pues lo tiene que publicar. Pero realmente él ya no paga a los medios de comunicación lo que pagó el anterior gobernador, ¿verdad? Que eran millones y millones de pesos que gastaban, y pues todos estaban ricos y contentos. Ahora ya no. Y eso ha provocado que hay muchos despidos de reporteros y fotógrafos, todo lo que bajó de publicidad que pagaba el gobierno. Y pues es todo, digo, es lo que pasa en Nuevo León. Sí, Norma y después Francisco, que también tiene comentarios sobre el tema de la censura, supongo. Bueno, pues en Veracruz no hay medios independientes, tan es así que hay un gobierno ahorita con una deuda tan alta, y casi la mayoría de periódicos, radio y televisión pasan por una crisis, incluso algunos han dejado de pagar a sus periodistas. Esta es la situación que refleja cómo está la relación de esta publicidad con los medios de comunicación en el Estado. De ahí que a los medios tampoco les interese el contenido, la competencia, porque no esperan que sea un lector crítico, no esperan que el radioescucha se inconforme por alguna situación. Entonces, ese es el control muy fuerte que existe en Veracruz. Aparte o agregado a ello, hay que decir que muchos medios de comunicación en el Estado son propiedad de políticos, de magistrados, y ese es otro de los problemas que el periodista de Veracruz tiene. Bien, me llama la atención el comentario que hace Melba en torno a la organización y el control que tienen los grupos delictivos concretamente en Monterrey. Creo que de entrada debería remarcarse que siempre hacer periodismo en estados donde están sentadas las raíces de los cárteles de la droga, siempre se obliga a hacer un periodismo de sobrevivencia, un periodismo que siempre está marcado por el temor, por la zozobra, por el miedo, por el no saber qué va a pasar en ese momento o al siguiente día, ¿no? Entonces, pues esto da una idea de la angustia con la que se vive, porque pues siempre sabemos que los cárteles están ahí y la amenaza está latente. Nosotros hemos notado que, por ejemplo, en una ocasión yo quise ir a hacer un trabajo a la zona de Tamaulipas, e inmediatamente me dice el director, ten más cuidado, me dice, ten cuidado por allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué tener cuidado? Le digo, si es el mismo riesgo que corremos en Sinaloa. No, dice. Y ya empieza a comentarme que honestamente yo no me percataba, pero parece ser que los cárteles de Sinaloa en este caso tienen códigos
donde todavía se respeta más al periodista y solo que de plano afectes sus intereses muy fuertes, entonces sí atentan contra tu vida. Pero en el caso de Tamaulipas a mí me puso a reaccionar, y en el caso de Veracruz también, que yo veía que aumentaban y aumentaban las cifras de periodistas asesinados, y en realidad tenía la lógica, la advertencia que me hacía el director de que tuviera más precaución, porque no sé, de repente pues da la impresión de que los cárteles de la droga que están operando por acá por el Golfo son mucho más agresivos que los que están operando acá en Sinaloa, ¿eh? Y eso me llamó mucho la atención. Ahora, ¿eso significa que no haya censura y autocensura en las zonas de influencia del cártel de Sinaloa? Bueno, nosotros lo que hacemos obviamente no es que querramos justificar a los cárteles de Sinaloa, ¿no? Son obviamente bandas delictivas que están al acecho, y en cuanto les pisa sus callos, pues obviamente ellos reaccionan, y reaccionan violentamente. Lo que sí nosotros tratamos de hacer es que ser conscientes de que estamos en un estado sumamente crítico para hacer periodismo, y cada vez que nosotros enviamos nuestra información, Ismael Bojorges, que es el director del periódico y que es el más experimentado en el tema pues siempre está al pendiente de que no nos excedamos y que no manejemos información, datos que puedan ser amenazantes y que de alguna manera pues puedan atentar contra la vida de nosotros, ¿no? Entonces siempre estamos sopesando qué información es publicable y qué información puede poner en riesgo nuestra vida, ¿no? En eso siempre estamos conscientes. ¿Sí? Fíjate, en Tamaulipas, bueno, yo crecí en Sinaloa, y pues conozco poco, digo un poco porque ya tengo la otra mitad de mi vida en Monterrey, pero conozco un poco más o menos cómo se maneja, y he platicado mucho con Javier Valdés al respecto. Yo hice un reportaje en donde traté los puntos más peligrosos para ejercer el periodismo. Por ejemplo, entrevisté a Javier. En Veracruz, no recuerdo la verdad a quién entrevisté a una persona de Tamaulipas, así, me fui a varios puntos de la República, ¿no? Guerrero, Oaxaca. Y definitivamente el que menos quería hablar, el que tenía miedo y el que casi lloraba, era el de Tamaulipas. Tú vas a Tamaulipas, yo voy a Tamaulipas a platicar con los compañeros de Ciudad Victoria, de Nuevo Laredo, y de verdad están asustados. En el encuentro que tuvimos de periodistas, que te digo que fueron como 40, bueno, la asistencia general fue de 150, afortunadamente los 3 días tuvimos una gran asistencia, y es el primero que se hace, un encuentro de periodistas, es el primero que se hace en Monterrey. O sea, ni en Tamaulipas ni en Coahuila se había hecho nada, ¿no? Entonces quisimos que vinieran a contar sus historias, que vinieran para hacer un análisis de su situación, ¿verdad? Todo esto se lo llevó Freedom House, la relatoría de la ONU, todo esto se documentó, ¿verdad? Y se hizo un documento final con exigencias y todo este tipo de cosas. Pero las historias que traían los compañeros de Tamaulipas eran las más fuertes. Ellos definitivamente están muy amenazados, y sí hay mucha autocensura y censura, porque aparte de ellos les cuelgan mantas en los puentes, diciéndoles qué publicar y qué no publicar, ofendiéndolos, amenazándolos. O sea, la agresión es muy fuerte allá, ¿no? Y la agresión física también, y es constante. Ahí tú no solo te levantan y te golpean por haber publicado algo, no. Te levantan cuando empiezas a trabajar como periodista, como reportero, para advertirte que te están vigilando. O sea, hay una advertencia desde que empiezas. Como dice un compañero de allá, aquí todos pasan por la tabla, llegando. Entonces, la agresión es demasiada, y todo esto completamente ignorado, no ignorado, por las autoridades, ¿no? O sea, hacen que no ven. Hay pocas denuncias, no hay denuncias, no quieren denunciar. Acá a Monterrey vinieron al encuentro para poder denunciarle a alguien, porque si nosotros hacíamos el encuentro allá, todos ellos corrían peligro, por eso los tuvimos que traer a Monterrey. Entonces, todo ese tipo de cosas, de historias que vamos recabando, a mí se me hace que en Sinaloa, como me platicas ahorita, y si es cierto, yo creo que es cierto,
hay ciertos códigos, cierto respeto, ¿no? Acá no, porque acá son tantas células delictivas que hay y que se van desprendiendo unas de otras, que ya cada quien opera a su manera y a su antojo y no respeta nada, ni entre ellos se respetan, menos a los demás. Es distinto, sí. Ahora, en términos de censura, autocensura, problemas de seguridad, el crimen organizado, por supuesto que es un gran tema, pero el otro gran tema y que ha surgido a partir del asesinato de compañeros como Millán, de A Discusión en Sinaloa, es la violencia política. ¿Es el único problema o es lo único a lo que le tienen miedo el crimen organizado? ¿O también hay otros tipos de violencia en los que se enfrentan? Yo creo que la violencia que ejerce el Estado es la más preocupante, porque cuando uno tiene detectados a los enemigos, sabes de qué manera puedes protegerte o qué precauciones tomar, pero cuando estás frente al Estado, que aparentemente es el garante de tu seguridad, y que de repente te das cuenta de que pues esos mismos funcionarios que están dentro de una corporación policíaca se reúnen contigo en la mañana para darte información o para ofrecerte apoyo, y en la tarde subrepticiamente, ocultamente tienen pláticas con esas gentes que están dentro de esos grupos delictivos. Entonces eso dice, bueno, ¿y de qué se trata, no? ¿Dónde estamos? ¿Quién nos protege, no? Entonces a mí es lo que me parece mucho más preocupante, la violencia política que se ejerce desde el Estado, la complicidad de que incluso ya los grupos de delincuentes no necesitan actuar directamente. Ellos tercian y utilizan a funcionarios, a gente operativa que está en la estructura policíaca para amedrentarte, para atemorizarte, y eso es lo más preocupante. Bueno, también en lo que concierne a Veracruz, también hay esta relación entre poder y crimen organizado, y es lo que complica más. Incluso un corresponsal de guerra nos decía que cuando ellos cubrían un evento, pues sabían de dónde llegaba el misil, pero en el estado de Veracruz era muy complicado. A él también le tocó vivir un episodio muy fuerte, en donde el poder es el que orquesta también toda esta represión. Hace poco, hace unos 15 días me comentaba un compañero de Coahuila, él tiene un programa de radio, y me comentaba que estaba en una rueda de prensa con el gobernador, con Rubén Moreira, y estaban hablando al respecto de un caso, de algún, no sé, algún hecho delictivo, y un reportero le pregunta al gobernador, oiga, ¿y de qué grupo de la delincuencia se trata? ¿Quién era, verdad, el que operó este hecho? ¿Para qué quieres saber?, le dijo. Tú trabajas para la delincuencia, ¿verdad? Y el reportero dice, no señor, solo quiero escribir mi nota. Bueno, de ahora en adelante, les dijo a todos, cualquier pregunta que hagan, cada reportero que haga una pregunta en cualquier rueda de prensa que quiera saber sobre delincuencia organizada, va a ser investigado. Va a ser investigado porque quiere decir que él está inmiscuido en la delincuencia organizada. O sea, ¿qué es eso? O sea, tú dices, ¿cómo voy a ejercer mi trabajo con esas actitudes y esos pensamientos? En Coahuila las agresiones principales son por parte del gobierno, de los funcionarios, de elementos policíacos, ¿verdad?, como comentaba. En Nuevo León, bueno, las ofensas y la censura del Bronco ya subieron de tono muchísimo contra los periodistas. Las agresiones son cada vez más comunes, más constantes. Cualquier rueda de prensa te contesta mal, te humilla, te habla de mala manera, la trae con los medios, ¿no? Pero mi pregunta siempre ha sido, respecto a la actitud del Bronco con los periodistas, es, digo, con todo respeto para los dueños de las empresas, pero ¿por qué me agredes a mí? Vete con mi jefe, vete con el dueño.
porque pues nos tacha de vendidos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿yo me estás viendo que traigo un BMW o cómo? ¿Verdad? No, ¿quieres reclamarle a alguien? De verdad, o sea, siéntate a platicar con el dueño de la empresa, manifiéstale tus pensamientos y respeta mi trabajo periodístico, porque las agresiones son fuertes y constantes, insultos, en cada rueda de prensa no falta de perdida unos cinco compañeros que los ofende. Entonces, luego pasa también que los guardias, sus guaruras, los elementos policíacos que están en ese evento, te ven y te señalan. Entonces ya cada que llegas al evento te ven feo, te hablan mal, no te quieren dejar pasar. Ese tipo de cosas que son muy incómodas porque son a diario, ¿no? Entonces ya te da miedo porque dices, este elemento de policía ya me ubicó, entonces no quiero recibir una agresión de él, ¿no? Porque pues sabemos la impunidad que existe en esto. Pues yo creo que estamos en un buen punto en esta mesa, está muy sabrosa la discusión, pero estamos en un buen punto para avanzar de la protesta a la propuesta. Entonces, me gustaría mucho que cada uno nos compartiera qué podemos hacer los ciudadanos mexicanos comprometidos con la verdad, con la democracia, con avanzar hacia eliminar la grave desigualdad que hay en el país. ¿Qué podemos hacer nosotros por apoyar el estilo de trabajo que hacen ustedes? ¿Qué se puede hacer desde el gobierno federal? Ahí, por ejemplo, pues estaría muy bien que hicieran alguna evaluación o algún comentario sobre trabajos de oficinas del gobierno federal como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer desde el Poder Legislativo? Uno no tiene todos los días este privilegio de estar en el Senado. ¿Qué pueden hacer nuestros senadores, nuestros representantes para apoyar el trabajo del gremio, el trabajo de ustedes, el trabajo de gente que está aportando a la democracia y la libertad de expresión en este país? Bueno, yo en la red hemos platicado, de hecho hicimos un documento, lo mandamos también, bueno, a autoridades federales, en donde vemos como una buena manera de empezar lo que comentaba hace rato la compañera Norma, en cuanto a leyes, ¿verdad? Francisco al inicio de la conversación también comentaba, la creación de leyes que den verdadera protección a los periodistas. En primer lugar, el trabajo del periodismo debe de ser, en la ley del trabajo debe de ser catalogado como una profesión de alto riesgo, ¿verdad? Porque eso va a cambiar completamente el estatus de todo. Los sueldos, vendría a cambiar la cuestión de los salarios, la cuestión de las prestaciones de seguridad social, de salud. Toda esta cuestión debe hacerse una revisión extrema y hacer modificaciones, y empezando por que sea catalogada como una profesión de alto riesgo, para que los periodistas, ya sea que trabajen de manera independiente o que trabajen para una empresa, tengan un resguardo verdadero, con un salario mínimo, o sea, me refiero que un tope mínimo de salario que sea digno de la profesión, ¿verdad? Bueno, es mi propuesta. Bien, pues qué bueno que mencionan lo que tiene que ver con la Fiscalía Especializada para Periodistas, porque la verdad es que pues para nosotros como gremio ha sido un total fracaso aquel acuerdo que estableció el expresidente Felipe Calderón con organizaciones gremiales en el sentido de proponer que los medios le bajaran decibeles a la difusión de temas delictivos, y a cambio el gobierno federal, a través de esta fiscalía, se comprometía a agilizar el trabajo de investigación para el esclarecimiento de las muertes de periodistas. Pues en realidad todo, incluso a esta firma, fueron periodistas en funciones de aquí de la capital del país,
que firmaron el acuerdo donde parecía que todo iba a cambiar, pero resulta que pues no fue así. La Fiscalía nunca funcionó, los asesinatos siguen sin esclarecerse y en realidad no pasó nada. Entonces yo creo que aquí valdría la pena que el Senado, que la Cámara de Diputados y la misma sociedad civil pues empezaran a presionar junto con el gremio periodístico para que en realidad esta Fiscalía asuma su rol, porque en realidad está gastando presupuesto y no está haciendo absolutamente nada para lo que fue creada. Entonces creo que este es un punto que valdría la pena empujar. El tema que tiene que ver con la protección a periodistas yo creo que es muy importante y es válido aprovechar la coyuntura que se está haciendo ahora. Parece ser que la capital del país está implementando una constitución y aquí se está trabajando una propuesta de establecer una ley de protección a los periodistas, incluso que los periodistas tengan un verdadero asiento en esta constitución, en esta asamblea constituyente, para que se puedan defender los derechos y empezar a trabajar temas tan importantes para nosotros como las condiciones laborales, que en realidad si se dieran cuenta lo que gana un periodista, ya lo comentaban las compañeras, pues no sé, es vergonzante, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es que sobreviven? Y precisamente estos temas que tienen que ver no solo con la seguridad, también la cuestión laboral, que es elemental para nosotros, se tiene que legislar, pero hacer que estas leyes se pongan en práctica, que no sean letra muerta como ha ocurrido. Y creo que esto también es muy importante que lo empecemos a trabajar así de manera frontal. Pues también creo que la sociedad civil, en la medida en que se involucre en estas tareas, pues nosotros vamos a poder avanzar en el tema. Ojalá y cada uno de ustedes, cada miembro de la sociedad civil sintiera que cuando matan a un periodista están arrancándole parte de su vida, de su alma, porque en realidad eso es. Nosotros somos los interlocutores de ustedes. Cuando matan a un periodista, les están arrancando parte de su vida. Gracias. Querida Norma. Sí, pues yo seguiré insistiendo en estos puntos que integramos en la alerta, que no han sido cumplidos, que bueno, se haga una revisión a la ley de transparencia, porque es muy común que los gobiernos de los estados digan que no se pueden dar a conocer los montos publicitarios porque forman parte de la información reservada. También, bueno, desde la experiencia personal y que me ha tocado acompañar casos de compañeros, es necesario reformas a la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, porque ahí nada más están rezagando en el aspecto de dar ciertas medidas que finalmente no protegen la vida, porque cuando te puede llegar el impacto, botón o un guarura no te van a salvar esa vida. Entonces necesitas ser más activa en propuestas de políticas públicas que permitan esta protección integral. Muchísimas gracias por todas sus propuestas. Pues, y ahora, como regresando un poco a la coyuntura, yo creo que el público va a estar curioso, yo lo estoy definitivamente, por hacerles preguntas. Entonces les anuncio desde ahorita que van a poder hacer preguntas, vayan preparándolas, y de la sesión de preguntas y respuestas, yo voy a abusar de mi papel de moderador para hacerles la primera. ¿Cuáles son los retos y adversidades que van a tener este fin de semana? Porque nos están haciendo el favor estos compañeros periodistas de estar aquí platicando de estos retos y adversidades del gremio periodístico en un momento, en temporada alta para ellos. O sea, es cuando tienen mucho más trabajo. ¿Cuáles son sus retos y adversidades para cubrir las elecciones en los estados que ustedes trabajan? Bueno, a mí me va a tocar visitar el hermoso estado de Tamaulipas.
Pues retos, no sé, no sabemos los que vamos varios compañeros. Bueno, vamos varios compañeros juntos, cabe mencionar, y obviamente ya nos pusimos de acuerdo con compañeros que viven allá. En este caso vamos a Reynosa. Se supone que va a haber mucha seguridad, va a andar el ejército, la marina, pero todo puede pasar. No sabemos, unos traen la idea de ir a la casilla que está en una colonia. No recuerdo el nombre de este capo, un capo del narco que tiene una colonia con su nombre. Entonces, vamos a ir a esa colonia. ¿Qué más va a pasar? No sé, no sabemos qué va a pasar, porque la cuestión en Tamaulipas está muy fuerte. Entonces, bueno, eso pues como nota, pues como de color o como una cuestión así, ¿no? Pero no sabemos, es una cuestión que sabemos que todo puede pasar, pero esperemos que nos vaya bien. Y pues yo creo que le vamos a ir ahí como lunes y martes también, creo, porque pues no falta que pasen cosas, ¿no? No está sola, compañera. Gracias. También desde aquí la apoyaremos. Adelante, Norma. Bueno, pues en Veracruz, como todos saben, no ha habido alternancia en el poder y ahorita estamos en un momento muy complicado por dos fuerzas políticas, que es el candidato del PRI junto con otros partidos y también el candidato del PAN-PRD, que hay una disputa total en donde se ven conflictos fuertes e incluso en este momento en una comunidad del municipio del Espinal ya hay un enfrentamiento de toda esa población con un alcalde que comanda un grupo llamado Los Pelones, que está ubicados en la zona norte y que se ha caracterizado este grupo que en cada elección ellos provocan violencia en la zona norte. Y es una zona en la que el periodista no está cubriendo también esta parte, se ha dejado el vacío informativo desde el 2010, que es una zona que es la Huasteca Veracruzana, que colinda con la Potosina y la Hidalguense. Entonces es una situación muy grave por esa zona, pero esto no quiere decir que en las otras zonas también no vaya a pasar nada. Hay problemas ya en la Sierra de Zongolica, hay problemas donde ha dominado el PRI y bueno, se espera, tenemos en mente que puede haber mucha violencia. Para esto, como grupo Voz Alterna, nos hemos integrado a esta propuesta que tiene artículo 19, periodistas de a pie, para y rompe el miedo. Entonces bajo eso pues nos estaremos monitoreando y auxiliándonos entre periodistas, porque de parte del gobierno pues no esperamos seguridad ni protección. Adelante, Francisco. Bien, pues para nosotros ha sido ya por buen tiempo, no solo en procesos electorales, ingresar a ciertas zonas del estado. Hay municipios como Cozalá, como San Ignacio, Badiraguato, donde prácticamente es imposible poder entrar o transitar si es que no vas con un guía local que pues conozca a los grupos de delincuentes, los gavilleros, donde operan. Entonces seguramente estos municipios en procesos electorales como el que viene este domingo, pues va a ser prácticamente imposible no poder visitarlos, recorrerlos por la misma inseguridad que los mismos pobladores te señalan, ¿no? Entonces, creo que sí hay zonas prácticamente donde no va a haber cobertura periodística por esas razones, porque no hay condiciones que garanticen la seguridad. Y bueno, nosotros hace un par de semanas vivimos un debate entre los candidatos a gobernador en el estado de Sinaloa y fue muy sorprendente porque a pesar de que tenemos más de 2,000 pueblos abandonados, un filón de miles de personas que han sido desplazadas forzadamente, sobre todo de la zona serrana del estado, víctimas de las gavillas, los gatilleros, los narcotraficantes o pistoleros al servicio del narco,
El tema del narcotráfico en ese debate no lo abordó ninguno de los candidatos y eso nos da una idea de cómo está la situación. Muchísimas gracias. Ahora pues invito al público a que haga preguntas. Aquí está la compañera, ya está preparada con el micrófono. Les pido que por favor, en atención a los televidentes del canal del Congreso que nos siguen y al resto, se presenten primero y después hagan su pregunta. Adelante, ¿quién levantó la mano primero? Entonces, ¿qué les parece si tomamos 4? Aquí, aquí, aquí y acá, por lo pronto. Adelante. ¿Mande? Adelante. Escuchamos la pregunta de acá. Carlos Galindo, del Instituto Belisario Domínguez. Se me hizo muy interesante que tocaran el tema de la Fiscalía Especial para delitos contra la libertad de expresión, porque en grupos feministas también hablan que no ha funcionado para nada la Fiscalía Especial de Delitos contra las Mujeres y contra la Trata de Personas. Entonces, pues lleva a una reflexión del funcionamiento propio de la PGR y de las fiscalías estatales, y a lo mejor la solución no es estar creando fiscalías especializadas, sino discutir cómo funciona en general la Procuración de Justicia en México. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto interés hay entre sus compañeros y entre los dueños de los medios por atender la transformación de la justicia penal y de lo que falta ahora de darle autonomía a la PGR para convertirla en Fiscalía General, y cómo discutimos y analizamos esa transformación? Hola, María León, estudiante de la UNAM. Yo quisiera saber qué rol han tenido las redes sociales y los medios digitales en los retos del periodismo local, y si ustedes creen que hay algún papel importante que puedan tener en términos de seguridad y de incrementar la transparencia o la difusión de lo que está pasando en los lugares que ustedes trabajan. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Sergio Paredes, de Sistema Informativo PART. Me gustaría saber qué tan difícil es llegar a un órgano legislativo federal que se enfoque en el periodismo, y si piensan que el precedente que actualmente tiene la Ciudad de México, con estos foros de debate en los que están invitando a periodistas de distintos medios, va a ayudar a que órganos como el Senado de la República, la Cámara de Diputados, legislen en pro de dignificar esta profesión. Muchas gracias. Sí, buenos días. Edgar Torres, de una asociación de derechos humanos. Un comentario y una pregunta. La pregunta es, desde su punto de vista, es que ejercen el periodismo, es importante que se regularice la publicidad, porque son ingresos de todos, desde un municipio, estado, hasta una entidad. Su servidor estuvo trabajando 2 años en Toluca, y así como comentan, todos los periodistas van a cobrar tesorería, los pseudoperiodistas. Entonces, todo lo que ustedes nos dicen, me imagino que es el 20 o el 30% máximo de cada entidad, pero el 70% viven del municipio, y aparte de tomar una foto a un funcionario, también le sacan. Cobran en la nómina de tesorería del municipio de estado, y por sacar como ahorita una foto, van a su oficina y ¿sabes qué es tanto? Y me da hasta mis vales de gasolina, y que mi esposa va a tener un evento, mándale el templete. Eso me tocó vivir en varios municipios. Entonces eso es una cuestión cultural o de chantajes que hacen la mayoría de los que están del otro lado. Ese es uno. Y la otra, tenemos la Fiscalía, la CNDH ha hecho muchas recomendaciones sobre libertad de expresión, pero también acuérdense que la libertad de expresión no nada más es de ustedes que la ejercen de cualquier asunto, sino también los ciudadanos, y yo veo que ahorita las redes sociales, la sociedad civil, es muy importante. ¿Para qué? Para el gobernador de Coahuila, el de Veracruz, pues no actúen de esa manera impunemente, y no se digan las notas policíacas, hasta van al MP, van hasta con el juzgado conciliador a pedirle al juez que porque ya salió la nota que el señor que hizo del baño o el que se peleó. Eso en los municipios es casi cotidiano, y también ha sido la pasividad de los ciudadanos. Qué bueno que está el de Río 12, porque él puso el ejemplo, sin tantos recursos, nada más con la credibilidad, porque aquí la publicidad no se da de acuerdo al tiraje, la credibilidad o lo que aporte a la comunidad se da. ¿Quién es el que más le besa la mano al funcionario en turno? Y el turno lo usa como un patrimonio, el presupuesto que es de todos nosotros, para mandarlo a siniestra, a tal medio X. Gracias. Muchísimas gracias. Melba, ¿te gustaría reaccionar a las preguntas?
Bueno, preguntaba sobre el sistema de protección, ¿verdad? Sería bueno hacer una reestructuración completa. Es más, yo siempre he pensado que el mecanismo de protección y toda esta situación de que tiene gobernación con este programa debería de ser dirigido por un periodista. Siempre he pensado eso, ¿no? Debería ser dirigido por un periodista y sí deja mucho que desear y sí tiene muchas fallas y sí no estamos de acuerdo con él. Yo creo que seríamos más bien los periodistas o las agrupaciones de periodistas quienes tendríamos que solicitarlo y que pedir una revisión y una modificación, porque los dueños de las empresas no se van a ocupar de esto, digo, ellos se ocupan del negocio, yo creo que no se van a ocupar de eso, sería muy difícil, sería muy bueno que lo hicieran, pero la realidad es que sería complicado que ellos lo hicieran. Esa era tu pregunta, ¿verdad? ¿Y lo de las creaciones fiscales especiales frente a revisar todo el funcionamiento de todas las programas? Bueno, eso es lo que todos quisiéramos y sí, definitivamente nos tenemos que acercar al gobierno federal para que todo esto sea revisado y modificado y que sea adaptado a las necesidades reales del periodista y que te contesten cuando lo necesitas, porque yo he llamado al mecanismo de protección y te contestan en 2 días y sí te contestan, ¿verdad? He mandado correos, mándame un correo, yo te voy a contestar. Mentira, no te mandan un correo y luego la gente se como que deja de creer en el mecanismo, entonces dicen, no, ya no lo denuncies, ¿ya para qué? Le quiero comentar a ella hablando de las redes sociales. En cuanto a la unión de redes, a la unión de periodistas, yo creo que ha funcionado de manera muy buena, muy rápida, es eficaz. Las redes sociales nos han servido a nosotros para unirnos en todos los sentidos, también para talleres y toda esta cuestión de crecimiento profesional. En la cuestión del ejercicio periodístico, pues son un doble filo, ¿no? Porque como comentaban en una mesa que tuvieron ayer en la tarde, bueno, hay que verificar la información, no te vas a ir con la información, porque ahorita, bueno, corre la información, ¿verdad? Entonces, muchos se van con la finta y toman y hacen una nota y no puedes hacer eso. Hay que seguir verificando fuentes y hay que seguir trabajando pues de la manera más profesional posible. Sí es necesario hacer revisión a la justicia porque, por ejemplo, nosotros que empezamos a creer que documentando nuestros casos iba a reducir la violencia, no la redujo. ¿Y esto por qué? Porque la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no ha dado ningún resultado. El ejemplo claro lo tenemos con Rubén Espinosa. Él sí denunció una agresión a la libertad de expresión en el 2013 y resultado, él murió y nunca se le dio un resultado a su investigación. También hay otras investigaciones abiertas que no han funcionado y también debe haber una revisión al Código Penal porque, por ejemplo, algunos que nos hemos sometido a este proceso de investigación de ciertas denuncias, concluyen a veces, o más bien la Fiscalía ha concluido, que no se configura el delito de amenaza cuando un periodista pasa su peritaje psicológico y en el peritaje psicológico resulta que el periodista está acostumbrándose a vivir con el miedo, a vivir con etapa de violencia. Y entonces ahí la Fiscalía lo que hace es decir, mando tu expediente a reserva. Lo que se nos hace muy grave, ¿no? Porque pues estamos tratando de acudir precisamente a estas instancias, como es la Fiscalía, como es el mecanismo, y no funcionan. Entonces sí se necesita una revisión, pero también al código, porque si esto nos van a estar haciendo cada vez que, aunque aparezcan los mensajes de que te vas a morir, pero finalmente no es una amenaza para ellos. ¿Algún comentario sobre la pregunta del compañero acerca de las dificultades de acceso a los poderes legislativos, tanto locales como el federal, o
a el comentario o casi propuesta del compañero sobre la regulación del dinero de publicidad oficial. ¿Algún comentario, compañeros? ¿O Francisco? Bien, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que se empiece a transparentar los convenios de publicidad entre las empresas editoriales y los anunciantes. Y lo decimos esto porque buena parte de los vicios que se arrastran y que han motivado que se dé abiertamente este control de los grupos económicos sobre una actividad que tiene un compromiso social muy fuerte, yo creo que ha sido clave para que podamos entrar en esta etapa regresiva, ¿no? Diríamos, de control de los medios. Aquí creo que sanear las relaciones de poder, aplicar reglas claras en estos intercambios ayudaría mucho, y creo que en esto valdría la pena también legislar de manera así prioritaria. Quisiera comentar también a la pregunta que hizo nuestro compañero aquí en función a la Fiscalía. Creo que en buena medida nosotros hemos sido corresponsables de esa crisis que se ha venido dando, porque ni reporteros ni empresas periodísticas estamos lo más mínimamente interesados en exigir que la Procuraduría General de la República asuma sus funciones para que esta Fiscalía realmente se aboque a los propósitos para los que fue creado. Esto nos da una idea de toda la simulación en que vivimos, pues, de que se crean organismos y se crean, pero pues en realidad no funcionan, ¿no? Y no solo la Fiscalía para esclarecer delitos de periodistas, sino muchas otras áreas. Y ellos se justifican en que son muy pocos los investigadores que tienen para tanta necesidad que tiene la nación, pues. Pero es parte de esa simulación que estamos viviendo y que ya la consideramos como parte de nosotros, ¿no? Que el problema es que perdimos esa capacidad de crítica, de asombro frente a algo que no está funcionando y que tácitamente lo aceptamos, pues. Retomamos 4 preguntas más. Creo que dejé pendiente, en primer lugar, acá, y... ¿Mande? Bueno, pues son 1, 2, 3 y 4 hacia allá atrás, al compañero que está levantando la mano. Sí, usted. Ok. Empezamos con estas 4 y continuamos. Hay mucho entusiasmo en esta mesa, en esta sala. Entonces, adelante, por favor, con su pregunta. Muchas gracias, Froilán. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal Gómez, soy periodista y estudiante de la UNAM, actualmente en la maestría de comunicación. Adicionalmente, pues soy de Colombia, entonces conozco un poco como la situación que se ha vivido en México por relatos pues familiares y relatos también de colegas. La primera pregunta que quiero hacer, bueno, solamente una pregunta, es ¿qué temas en específico en cada una de las regiones que ustedes cubren, digamos, ven que no se pueden tocar? ¿Y cuáles son las razones que ustedes creen que esos temas no se pueden publicar o hacer un tratamiento periodístico? Adelante con la siguiente pregunta. Sí, va un poco en el sentido de si consideran que se hace necesario profesionalizar esto, si es necesario, digamos, limpiar el gremio, porque recordemos que mucha gente, esta es una profesión muy noble, que no requiere un título universitario para ejercerla. Entonces eso permite que mucha gente sin vocación esté como periodista, y lo vemos en todas nuestras coberturas, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que se hace necesario que creemos un organismo, los propios periodistas, para poder profesionalizar esto, de tal manera que podamos brindar lo que la sociedad mexicana requiere en estos momentos, que son puntos de vista autocríticos y constructivos?
Muy bienvenida a su solicitud de autocrítica del gremio. Adelante, compañera. Mi nombre es Marisela Cisneros, yo vengo del Estado de Hidalgo, vengo del periódico Beta, que es un medio local. Mi pregunta va encaminada igual a la Fiscalía Especializada. Allá en Hidalgo se hizo una fiscalía, el gobernador la hizo, pero no se tomó en cuenta a los periodistas. Nosotros tenemos igual grupos que hacemos para autoprotegernos, entonces nosotros ya teníamos preparado una propuesta. El caso fue que de repente el gobierno llegó, instaló una mesa y presentó al fiscal y dijo, bueno, este es el fiscal que yo les pongo. Todo el mundo respingó, pero no se pudo hacer nada. Nosotros, yo creo que los periodistas somos todos de los estados de la República. ¿Cómo le podemos hacer para que este tipo de cosas no ocurran? De que de repente llegue el gobierno y nos imponga al fiscal que ellos consideran sin que sea o que tenga un aval del gremio periodístico. Y la otra es con respecto al caso de Rubén. Yo quisiera preguntarle a Norma si Rubén estuvo o pidió ayuda acerca del mecanismo. Hay un mecanismo de protección, si es que él la pidió, y sí, ojalá si usted tuviera la información que me la hiciera llegar. Sería todo. Muchas gracias por su pregunta, muy apropiadas las dos, y nos vamos hacia el fondo del auditorio. Sí. Buenos días, Juan Manuel Andrade del Belisario Domínguez. Creo que mi pregunta va más enfocada hacia esta evolución a los medios digitales. O sea, ustedes hablaban como esa contraparte, ¿no? Sin embargo, pues es de llamar la atención, al menos en lo que pasa en esta ciudad, que medios como el mismo de Forma, SDP Noticias, Sopitas, Animal Político, que de hecho es el que más me llama la atención, ya tuvo un trasfondo, ¿no? A partir de una serie de investigaciones, sobre todo en el estado de Veracruz, pues ya hubo una respuesta de una institución como el SAT, lo cual pues es como de aplaudirse, ¿no? De periodismo totalmente, para mi gusto, independiente. Entonces esa evolución, porque creo que también es un tanto tomado a partir de lo que está pasando con las nuevas generaciones, el consumo de medios electrónicos. Pasamos de un medio impreso a medios electrónicos. Actualmente creo que para los jóvenes es difícil que consuman televisión. Únicamente utilizan el aparato como una pantalla de transmisión, no sé, de contenidos, más que de propiamente lo que te mandan las noticias de los medios tradicionales. Entonces mi pregunta va más allá, o sea, ¿por qué bueno, o al menos eso fue mi percepción, como una resistencia en el que sí tiene que haber medios impresos y todo eso, sino una evolución hacia esos medios electrónicos que también pueden ofrecer estas ventajas, ¿no? De penetración, y hasta cierto punto, hablo en torno a una cosa que está surgiendo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando quieren, y en otros países, cuando quieren como arrancar ciertas redes de corrupción, lo único que hacen es utilizar métodos como web scraping o robots que se ponen a buscar noticias, y de ahí comienzas a dejar mucha investigación a partir de los datos que hay ahí. Entonces sí creo que tiene muchas ventajas. ¿Y cómo lo ven ustedes aquí en México? También precisamente para temas de propia seguridad y de poder ahora sí encontrar verdades. Muchas gracias por su pregunta, y le pido a la mesa que reaccione a las preguntas, empezando yo creo por la que nos hicieron alrededor de la Fiscalía Especializada en Hidalgo y sobre el caso específico, Norma, de nuestro compañero Rubén Espinosa. Bueno, para las creaciones de fiscalías o a quién nombran, a veces puede estar funcionando quién es el que va a estar al frente, ¿no? Que lo investiguemos, que veamos qué afinidades tiene con el gremio. Pero, por ejemplo, en Veracruz nos ha pasado. Está la CEA con algunos periodistas que son independientes y no funcionan. O sea, no funcionan, ¿por qué? Porque hay una ley que también no les permite abarcar más, y hay cuestiones ahí que el secretario ejecutivo de esta Comisión de Protección a Periodistas es la que tiene el mayor número de función dentro de la estructura. Entonces, ahí vemos que por ley está todo maniobrado. En el caso de las fiscalías pasa lo mismo, tenemos una fiscalía local y pues va a ser el fiscal quien designe a fiscal. ¿El gobernador? Ahí es el fiscal general del Estado, el que designa al fiscal de protección a periodistas.
También aquí lo lamentable, por ejemplo, en algunos estados lo que he estado viendo es que estas fiscalías especializadas en delitos cometidos contra periodistas también están fusionadas con lo electoral. Por ejemplo, eso nos pasa en Veracruz. La misma fiscalía trabaja los temas electorales, la misma nos está, según, llevando casos, ¿no? En el caso de Rubén, tengo entendido que sí, al final llegó a solicitar sus medidas de protección. Estaban en un trámite burocrático cuando él se vino. Previo no los había solicitado porque teníamos un poco así como de desconfianza ante la institución, porque ya habíamos pasado muchos procesos locales. Entonces, nosotros lo que siempre tratamos es de documentar. Acudimos a Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, estuvimos también ante la Fiscalía Local, pero a través de la SEAP se ha dado mucha corrupción. Cuando nosotros queríamos que la SEAP nos asistiera en cuanto al proceso legal, ella lo que proponía era llegar a arreglos con el actor inmediato de tu agresión. En este caso, por ejemplo, muchas de las agresiones vienen de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y lo que trataban era que el secretario de Seguridad Pública ya tenía recurso económico para no pasar a esa demanda y se quedara nada más en un trámite entre la SEAP y Secretaría de Seguridad Pública, lo cual no estuvimos de acuerdo, o sea, nunca hemos estado de acuerdo en esas negociaciones, y acudimos a la Fiscalía General, pero tampoco de la PGR, pero tampoco había respuestas. Entonces había una falta de credibilidad ante el mecanismo federal en el 2013, por eso él no quería medidas de protección. Sin embargo, cuando él sale de Jalapa, se viene al Distrito Federal, él empieza a promover estas medidas. Tengo entendido que se queda con un trámite porque sí la solicitó. El problema está en que, por ejemplo, él me mandaba mensajes de los trámites que realizaba, pero esos mensajes han desaparecido de mi teléfono, como para tener prueba de que sí las estaba solicitando, de que sí había acudido a denunciar. ¿No hay ninguna prueba documentada para poder sostener que él sí solicitó la ayuda del mecanismo? Hasta ahorita Marcela Turati lo ha mencionado. Hay versiones, te digo, yo tenía pruebas en mi teléfono, pero han sido borradas. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hace poco en Hidalgo vino una persona del mecanismo que aseguró que Rubén no había solicitado en ningún momento ayuda del mecanismo, y lo aseguró ante periodistas de Hidalgo. Todos le preguntamos, incluida yo, le preguntamos que si Rubén había solicitado ayuda del mecanismo, porque obviamente si la solicitó debió de haber tenido algo de protección, aunque hubiera estado fuera de Jalapa, aunque hubiera estado fuera de Veracruz, y ellos nos aseguraron que no. Incluso nos dijeron, pues no puedes pedir ni siquiera informes de eso porque va atenta contra la identidad de la persona, aunque ella haya fallecido, lo que es completamente ridículo. Pero pues bueno, eso fue lo que ellos nos aseguraron, que no había solicitado ayuda. Yo te aseguro que sí la solicito. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra reacción sobre las otras tres preguntas? Nos preguntaron sobre temas tabús, si existen temas tabús en el ejercicio, en su ejercicio, ¿cuáles son? Pues sí, depende de la zona. Luego nos pidieron, a ver, te repito las tres preguntas para que reaccionemos a todas. Una es temas tabús, okay. Otra es sobre evolución hacia medios digitales, y la tercera es la pregunta o la solicitud de que fuéramos autocríticos frente a la necesidad de profesionalizar el gremio. Ok. Bueno, yo creo que depende de la región, ¿verdad? Depende de en lo que puedes publicar o no, ya sea seguridad, corrupción, y también del medio, ¿no? Del medio de comunicación en el que estés. Pues yo creo que eso es muy evidente, digo, es lo que hemos estado comentando, depende de dónde estés, si te prohíben o tú solo, mejor ni le mueves, ¿no? Como en muchas partes donde hay mucha delincuencia. Si quieres... Yo creo que más que temas
son los personajes, ¿no?, los que tiene uno que medir por precauciones, porque finalmente el tema del narcotráfico ya está en la agenda local, nacional e internacional, entonces es difícil poder evitar esto, ¿no? Ciertamente la misma información va generando pautas para ver hasta dónde llegas, ¿no? Pero más que nada yo creo que son a ciertos personajes. Algunos tienen perfil más agresivos, otros ni siquiera a lo mejor le dan importancia, ¿no? Pero más que temas tabúes, yo creo que son los personajes, ¿sí? También en el caso de la compañera que habla sobre la necesidad de profesionalizar el gremio para efecto de pues tener un mayor nivel, creo que tiene algunas ventajas, porque esto de incentivar el periodismo ciudadano ha venido a democratizar más esas relaciones de poder entre los medios y la sociedad, ¿no? También es muy difícil hablar de profesionalizar, porque finalmente la profesionalización involucra elementos muy importantes que tienen que ver con derechos universales. O sea, el derecho a la libertad de expresión es inherente a cualquier ser humano, y bajo ese concepto cualquier ciudadano, cualquier ser humano puede hacer periodismo, ¿no? A lo mejor no con esos estilos que tienen que ver con los esquemas que te están proponiendo los más medias, pero finalmente es un derecho que tú tienes la libertad de ejercer donde quiera y a través del medio que tú quieras. El otro es sobre la necesidad de prestarle más importancia a los medios digitales. Yo creo que tiene que ver también con la pregunta que hacía la compañera inicialmente, ¿no? Ahora no solo estamos viviendo apertura de fronteras en el tema comercial, político, económico, sino que también la información ya rompió con esos esquemas, y el hecho de que se hayan incorporado las redes sociales a nuestra vida cotidiana ha ayudado muchísimo a atender problemas que durante mucho tiempo quedaron entrampados aquí en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente cuando eran temas que se planteaban de manera local, las autoridades ni siquiera le daban importancia. Decían, bueno, pues finalmente déjalos que hablen, ¿no? Que pase lo que pase, esto no trasciende. Pero en la medida en que las redes sociales empezaron a denunciar temas que tienen que ver con los desplazados, por ejemplo en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua, y que ocurre lo mismo en otras regiones del planeta, eso empezó a amalgamar un tema tan importante que a través de la comunidad internacional, de la sociedad civil internacional y organismos internacionales empezaron a presionar al gobierno mexicano a que atienda a estas recomendaciones en materia de derechos humanos, sobre pretexto de poder truncar convenios comerciales que tienen con otros países que sí están respetando los derechos humanos. Entonces, yo creo que las redes sociales vinieron a democratizar mucho esto y dieron un empuje muy importante para que lo local se globalice, ¿no?, en términos de problemas sociales. Y con relación a los medios digitales, ya por último, creo que sí es importante, porque precisamente un medio digital pues ya no es particular de una región o de una zona geográfica. Ya si tú abres una página, es casi un hecho que si tienes buen tráfico en internet te están mirando a lo mejor más espectadores, más lectores de la otra parte del planeta, de Medio Oriente, ¿no? Entonces, querramos o no, los medios digitales están tomando vanguardia con todo y el respeto que tiene el medio impreso. Pero si observamos, por ejemplo, los grandes periódicos, incluso los periódicos nacionales, el Universal, pues están apostándole a diseñar estrategias para tener páginas que te puedan garantizar, ¿no?, la permanencia y la continuidad de un periodismo profesional y global. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que todos los que estamos en esta sala y quienes estamos en esta mesa tenemos el ideal de lograr un país más democrático, menos desigual, más justo, mejor informado, donde la libertad sea real. Entonces,
la libertad de expresión, sobre todo, que es el tema de esta mesa. Entonces, pues me he reservado la última pregunta. Me disculpo a todos los entusiastas a los que no les pude tomar la pregunta. Y yo quiero preguntarles así desde el corazón, ¿con qué periodismo sueñan? ¿Cuál es su periodismo ideal desde la trinchera que tienen ahorita? ¿Y qué necesitan para que eso se logre? Melba. ¿Qué periodismo? Bueno, a mí me encanta el periodismo de investigación, el narrativo. ¿Y qué se necesita? Pues apoyo. Definitivamente se necesitan apoyos, se necesitan becas, se necesitan leyes que nos protejan, nos respalden, para poder hacer ese y cualquier tipo de periodismo, ¿no? Pero digo, es mi periodismo ideal, el narrativo y de investigación. El periodismo que yo quisiera seguir haciendo es el de derechos humanos. Veracruz necesita mucho, prueba de ello, y tener libertad para hacerlo, sobre todo. Prueba de ello, ahí está el caso de Animal Político, como es que de alguna manera ahorita el SAT ya intervino y qué bueno, me da gusto, pero si se hubiera quedado un reportaje esos en la esfera del Estado, pues no hubiera, para empezar no se hubiera publicado, y luego cuál es la represión que viene. Ustedes lo vieron, lo notaron, un gobernador diciendo que era falso todo, un director de comunicación social igual. Entonces es lo que les pasa a los periodistas en Veracruz. Bien, pues creo que el periodismo que promete ir poco a poco destruyendo los vicios que tenemos como sociedad, como país, es el periodismo de investigación. Obviamente, pues lo que necesitamos es impulsar más leyes que nos permitan transparentar más las relaciones de poder entre los grupos y entre las autoridades. Y pues creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí.